Empezamos con nuestro debate, perspectivas para los últimos meses del año, mercados, inflación, valoraciones y beneficios empresariales. Poner un poco de claridad sobre qué puede pasar en estos últimos meses del año. Están por aquí con nosotros nuestros invitados. Vamos a ver si podemos tenerles por aquí en pantalla. Entre ellos tenemos, Miguel Ángel Temprano, gestor independiente. Muy buenas noches, Miguel Ángel, ¿cómo estás? ¿Qué tal? Muy buenas noches. Placer tenerte, gracias por pasarte. También tenemos a Guillermo Santos Aramburo, socio de iCapital Asesores Financieros y Patrimoniales. Buenas tardes, Guillermo, ¿cómo estás? Hola, ¿qué tal? Muy buenas. Y por último, contaremos también con Gustavo Martínez, profesor de finanzas y director de ventas de Xtrade. Muy buenas tardes, Gustavo, gracias por estar con nosotros otra noche más. Hola, Javier, ¿cómo estás? Encantado de estar con vosotros. Pues bien, nuestro objetivo con esta tertulia, es un poco un tema general. Tengo varias preguntas, tengo también varios gráficos, varias imágenes. Y también vosotros queréis compartir cualquier cosa, estamos abiertos. Pero la idea, sobre todo, es tener opiniones, ¿no? Poner un poco de claridad. Los inversores están asustados, tienen razones para estarlo, creo yo. Y pues ahora mismo pues, nos estamos preguntando qué deparan los últimos meses del año, qué esperar para todos estos últimos meses, ya que hay varios catalizadores en juego que podrían ir cambiando completamente, ya sea tener todavía más caídas o ya sea incluso cambiar los rumbos de los mercados. Por tanto, tengo estas preguntas. También voy a invitar a la audiencia a que haga sus preguntas por el chat y luego, si nos queda tiempo, pues traslado las preguntas más interesantes de la audiencia. Empezando por la primera, quería hablar de visiones y perspectivas generales. Voy a empezar preguntando, vamos a empezar contigo, Miguel, si te parece bien, preguntándote qué perspectivas generales tienes para estos últimos meses del año y estos potenciales catalizadores que he comentado, ya puedan ser positivos o negativos, que estés observando de cara a estos próximos meses. Bueno, el primer catalizador claramente va a ser el desarrollo de la inflación, que va a venir muy, muy condicionada por el precio del barril del petróleo. Ya han demostrado los miembros de la OPEP Plus que lo que quieren mantener es un barril por encima de $100. Sin más, hoy ha salido una noticia donde ha habido un enfrentamiento bastante serio entre los saudíes y los americanos, porque ha empezado a correr el rumor que los saudíes se han aliado con los rusos para provocar esa caída de 2 millones de barriles diarios, para que los americanos, particularmente el Partido Demócrata, se sienta menos fuerte y las elecciones, que no quedan ya prácticamente nada de mitad de mandato, favorezcan a los republicanos, donde aparentemente les benefician más. Independientemente de eso, yo creo que todo esto va a condicionar una cosa muy importante en las compañías y, por lo tanto, en sus resultados. ¿Cuál es su exposición a países donde han sufrido una fuerte devaluación de su moneda con respecto al dólar? Y, segundo, ¿cuál es la situación de estos países? Un ejemplo muy claro, Whirlpool, la compañía que fabrica sistemas de aerotermia, de aire, de climatización, en una palabra. Bueno, esta compañía ha tenido un doble impacto. Ha perdido, los datos no son oficiales, pero aparentemente se van a dar como oficiales, ha tenido un 19% de sus caídas en Europa derivadas solamente de la caída del consumo, más luego ha tenido un impacto en lo que sería la parte de abajo de su cuenta de resultados, lo que es el cambio, el impacto de la divisa del 9%. Toda compañía que esté diversificada, ejemplo, 3M, también se habla de una caída en ventas de cerca del 5%, o de Carrier del 3%, o de General Electric del 2%. Es decir, toda compañía, contra más diversificada esté y tenga más porción de mercado en aquellos mercados internacionales que utilizan fundamentalmente el yen y el euro, van a tener un impacto muy importante. Y esto, muy lejos de cambiar, se va a mantener al menos durante todo el cuarto trimestre, salvo que tengamos una noticia maravillosa y desgraciadamente nada esperada de que el conflicto bélico en Ucrania desaparezca. Pues nos quedamos con esas claves. Además, has comentado algunas cosas que luego veremos en detalle, como ese impacto también de la divisa. Y bueno, nos quedamos con esta perspectiva, Miguel. Ahora seguiremos con las preguntas. Quiero también
preguntar, te traslado la pregunta, Guillermo, porque creo que no sabía si estabas conectado, pero en la primera pregunta que hemos hecho para este debate sobre las perspectivas de los últimos meses es ¿cuál es tu visión de cara a los próximos meses que quedan para finalizar el año en cuanto a potenciales también catalizadores positivos y negativos que puedan surgir estos meses y esa perspectiva general que estáis viendo desde iCapital? Pues mira, el principal catalizador será que la Reserva Federal baje un poquito su fuerza y sus deseos de arreglar la inflación de inmediato. Hay un error que se comete siempre desde el punto de vista del análisis, pero también desde el punto en este caso, la autoridad monetaria, lo cual es sorprendente, que es que las subidas de tipos no tienen un efecto automático en nada. Quizá algo en el... Hemos tenido ahí un corte de conexión. Bueno, pues Gustavo, vamos a ir contigo mientras Guillermo intenta reconectar. Esa visión, esa perspectiva de cara para los últimos meses del año y potenciales catalizadores que ves, ya sean positivos o negativos. Bueno, yo creo que el principal catalizador no hay que ser un genio para saber cuál es, ¿no? El próximo jueves tenemos una final de la Champions, ¿no? Con la probable... el jueves tenemos la decisión de tipos de interés. No, el dato de inflación. El dato de inflación. Entonces, obviamente lo que los mercados están esperando es que el dato de inflación sea lo mejor que pueda ser para que la Fed pueda empezar a recular, ¿no? En sus políticas hawkish, ¿no? Que es lo que realmente el mercado está esperando. El mercado yo creo que está descontando muy bien el Standard & Poor's 500 el efecto del bono americano 10 años en el 4%, ¿no? Realmente si coges las 10 compañías más importantes del Standard & Poor's 500 y haces un discount float y traes al valor presente los 15 próximos años de sus beneficios futuros y lo descuentas a un 4% del bono, más una prima del 5%, más una caída de ventas de un 10, un 15%, pues te da que más o menos tienes el Standard & Poor's 500 en 3.500 aproximadamente, que son los niveles que están cotizando actualmente, ¿no? Entonces, hasta ahora el mercado está haciendo las cosas bien y es descontar lo que la Fed puede hacer. Yo creo que cada vez estamos más cerca de un pivot y que en el Standard & Poor's 500 ciertamente empieza a haber compañías que son atractivas e interesantes, ¿no? O sea, a ver, a algunos le puede gustar más o menos algún tipo de compañía de alta calidad como puede ser el Google o Meta, ¿no? Pero la realidad es que esas compañías las tenemos a 8 veces beneficios, Meta, o 9 del 2021, o Google la tenemos entre 12 y 15 veces beneficios, con lo cual estamos hablando de empresas de mucha calidad con unas barreras competitivas bestiales que te están pagando una prima por equity de un 3 o un 4% por encima de lo que te está pagando el bono americano. Eso, mira, las cosas pueden estar muy feas y todo lo que tú quieras, pero la gente tonta no es, ¿no? Y si ves una empresa con ese moat o esa barrera de entrada tan fuerte a PER 15, pues tiende a entrar dinero en ella, ¿no? Así que, bueno, en mi opinión, yo creo que en muchas compañías ya hemos tocado suelo en el Standard & Poor's 500. Creo que hay que poner algo más encima de la mesa para tirar de ese P500 por debajo de los 3.500. Estoy de acuerdo con lo que ha dicho antes el compañero, que el dato del petróleo va a ser muy, muy importante en los próximos días, pero también va a ser muy importante qué va a pasar o qué está pasando con la vivienda en Estados Unidos, que no olvidemos que pesa un 42% en el CPI americano, ¿no? Y cómo se va acoplando el efecto del owner equivalent rent o la renta equivalente del propietario, cómo se va acoplando a ese CPI, ¿no? Entonces, bueno, en general yo creo que el mercado ha descontado bastante bien el peor de los escenarios y ahora todo lo que sea caída en ventas por debajo de un 10 o un 15%, pues es algo que el Standard & Poor's 500 debería volver a recoger y ahí sí que podríamos ver caídas por debajo de 3.500 puntos. Perdóname un detalle. La Fed, que yo he sido muy crítico y soy muy crítico con ella porque, tiene que dar tiempo a que el impacto, es decir, ellos emplean un cañón gigantesco cuando la economía son pequeñas, o sea, sumas de infinitésimas transacciones comerciales diarias que hacemos los humanos.
y que entre subida y subida no están dando tiempo a ver que ese impacto, perdón, que esa subida tenga un impacto real en la economía. Me llamó mucho la atención además en la última reunión que hubo unanimidad, pero curiosamente ya ayer se ha empezado a ver tanto por Charles Evans, el presidente de la Reserva Federal de Chicago, y por la vicepresidenta Elaine Reinhardt, que empieza ya a haber dudas de si realmente se está yendo demasiado rápido en esta subida. El que la Fed empezase a, como mínimo, porque no se van a echar para atrás, porque desgraciadamente no nos olvidemos que los presidentes de las reservas federales, de todos los miembros que componen el OFMC, al final tienen un cargo político. Es decir, no puedo deshacerme de lo que he dicho anteayer hoy, pero muy probablemente pausen esta subida y eso puede ser bien interpretado por el mercado, pero bien interpretado por el mercado de valores. Desgraciadamente la economía va a seguir sufriendo pues porque el último índice de hipotecas al que hacías referencia hace un momento ya está en Estados Unidos en el 6,58. Eso per se es una barbaridad. Bueno, yo estoy completamente de acuerdo con lo que ha dicho. De hecho, precisamente eso es lo que quería la Fed, ¿no? Provocar deflación, entre otras cosas, en activos reales como la vivienda, que pesan un 40% sobre la inflación y que necesita tirar esos precios para abajo. Eso es un hecho, ¿no? La deflación. Hoy, todos los días de la semana se está produciendo deflación. Eso es obvio. El que no lo vea, vamos, estamos viendo las materias primas, salvo el petróleo, que hay una guerra con Estados Unidos y es un tema más complejo, pero el resto estamos viendo que eso se está produciendo, ¿no? Entonces, lo que yo veo, y estoy de acuerdo con él, es que la Fed, el pivot de la Fed está súper cercano, más que nada porque no le conviene a Estados Unidos una guerra de divisas como la que tiene, en la cual el dólar está muy apreciado a niveles históricos con respecto al resto de majors, y no solamente majors, sino también de economías emergentes que si no crecen, Estados Unidos no crece, ¿no? Entonces, es una cuestión de tiempo que la Fed, o de muy poco tiempo que la Fed empieza a recular, ¿no? Pues Gustavo y Miguel, ahora hablaremos también, he traído datos para que comentemos sobre este tema de la desinflación que estáis comentando, también de cara a también los inventarios, que es algo que poca gente está tratando ahora, sobre todo en los bienes, ¿no? Ahora lo comentamos, pero ahora que tenemos a Guillermo, que hemos tenido problemas de conexión, Guillermo, complétanos esa perspectiva que tenéis desde iCapital para los últimos meses y así continuamos. Sí, pues muy breve, disculpadme lo primero, que No hay problema. un problema técnico. Al hilo de lo que los compañeros han comentado, yo pondría sobre la mesa dos ideas. La primera, la Fed se está equivocando, la Fed está yendo demasiado deprisa, el efecto de las subidas de tipos no tiene una, realización automática en reducción del índice de precios, como cualquier dato económico lleva una inercia progresiva. Eso por un lado. Y luego, por otro lado, la Fed puede meter a la economía americana, que está en un estado, estaba cada vez peor, pero estaba en un estado bastante favorable, la puede meter en recesión, ¿no? En un año que además el siguiente va a ser electoral, como sabemos, con el midterm para Biden, y que arriesga perder incluso, no el año que viene, a final de este año, arriesga en perder... 30 días. Sí, efectivamente, a final de noviembre arriesgan perder una Cámara y esto no le hace gracia a los políticos. Y aunque la autoridad monetaria teóricamente sea independiente, sabemos que nunca lo es, ni en Europa, ni en Estados Unidos, ni en Japón. Entonces, dicho todo eso, la pasada de frenada de la Fed va a ser muy difícilmente aceptada por Powell y la Reserva Federal. Los distintos bancos de la Reserva Federal son más bien adversos a bajar el mensaje de las subidas fuertes de tipos. Todo esto lo juntas y ves que Estados Unidos puede pasar de una economía más bien favorable, como decía hace un momento, a una situación de recesión absolutamente, por un lado, inesperada, pero forzada, pero por otro lado muy, muy dañina para el resto de mercados. Citabais los emergentes, que duda cabe,
y, por supuesto, para Occidente en general, Europa. Entonces, sí, el dato de esta semana, que no creo que sea bueno, que conoceremos pasado mañana, el jueves, pero especialmente los siguientes datos de aquí a final de año de inflación en Estados Unidos son aceptablemente favorables, sobre todo el dato de la inflación subyacente. Creemos que el mensaje de la Fed tiene que bajar el pistón, tiene que ser más atemperado y comunicar al mercado eso que el mercado está esperando, que no queremos una economía en Occidente en una fuerte depresión, en una recesión severa, porque eso nos llevaría además a problemas tanto del crédito como quizás, yo creo que no, pero nunca se sabe, del propio sistema financiero, y eso pues sinceramente cambiaría el escenario a peor enormemente. Y de una manera que es lo más sorprendente, a mi juicio, innecesaria. Perdóname, un detalle de hace escasamente un cuarto de Claro. hora. Yo sigo mucho por motivos diferentes la situación en Estados Unidos y sigo todas las elecciones. En las últimas encuestas, insisto, miradas por mí hace menos de 20 minutos, por supuesto, el Partido Demócrata pierde el Senado, eso se daba por hecho ya hace bastantes meses, pero es que el Congreso ahora mismo está solamente un 1% por encima. Es decir, técnicamente hay un empate, que significaría que de alguna manera Biden se quedase sin las dos cámaras a mitad de mandato. Le quedarían 2 años de sufrimiento. Y además que ahora los precios de la gasolina otra vez disparados, luego comentaremos para el tema de la inflación, pero eso en principio no debería beneficiar a Biden, ¿no? Bueno, es lo que he comentado, es decir, la pelea que se ha sabido hace nada que hay entre los saudíes como primera medida han dicho para que los americanos no se enfaden más de lo que están enfadados, vamos a retrasar un mes el corte por nuestra parte. Es decir, lo que nos toca a nosotros de recorte de los 2 millones de barriles, vamos a hacerlo un mes más tarde, en diciembre. Pero han tenido que decir los saudíes, oiga, que no nos hemos aliado con los rusos para que los demócratas pierdan las dos cámaras. Es decir, la situación del precio del barril en las elecciones de mitad de mandato, que son extremadamente críticas, sobre todo porque la vicepresidenta Kamala Harris tiene unos índices de aceptación en Estados Unidos pésimos, y Trump cada día dice más que se va a presentar. Entonces, ahora mismo dentro del Partido Demócrata hay una verdadera convulsión por todo lo que está pasando, no solo porque pierdan las dos cámaras, sino porque se enfrentan a unos 2 años donde no tienen candidato, su potencial candidata tiene unas expectativas muy malas y Biden es muy mayor. Voy a aprovechar para preguntaros también, quiero mostraros en pantalla un informe que ha emitido Morgan Stanley ayer, el equipo de analistas de Morgan Stanley, y hablaban de los inventarios sobre todo en empresas, sectores más bien de bienes duraderos, más que no duraderos. Y como vemos, el ratio, lo que muestra la gráfica, simplemente la gráfica de la izquierda, la otra es un poco más compleja, así que no vamos a perder tiempo en explicarla, pero la de la izquierda muestra básicamente el ratio de inventarios-ventas, esa mediana, que llega a un máximo desde 1990. Entonces, mi pregunta va relacionada con lo siguiente, y es, habéis estado comentando los tres temas de desinflación, temas de cómo poco a poco estos efectos de la Fed tanto van afectando a la demanda, entonces reduciríamos la demanda, por tanto los inventarios se irían acumulando todavía más en estos bienes duraderos, y también cuál es el potencial impacto de esto en los precios, porque es algo que además ayer teníamos una carta abierta, también es que los intereses son esos, ¿no? Por parte de Catherine Woods, de la fundadora del ETF ARK, pidiendo a la Fed que retrocediese en su política, porque si no, pues estas empresas van a sufrir mucho, ¿no? Tanto estos inventarios van a tener todos estos efectos, tanto las commodities como las caídas en los bienes. ¿Cómo estáis viendo este efecto inventario? ¿Lo contempláis en esta posible potencial desinflación de cara a futuro, sobre todo en los bienes? Vamos contigo, Gustavo, primero. Bueno, Javier, a ver, yo en primer lugar, nada de lo que diga Catherine Wood me lo creo, ¿no? No me parece que sea una persona de credibilidad, me parece que es una persona que ha vendido la moto, y lo digo claramente, ¿no? Y creo que se ha metido en empresas que el 70% de su cartera no tiene ningún beneficio, ¿no? O sea, imagínate, ¿no? Y claro, es muy favorecido por el growth, y el growth es todo growth, ¿no? Es muy favorecido por un entorno de tipos de interés nulos, donde, como bien saben, los activos de larga duración se aprecian muchísimo,
Pero claro, en un entorno como el actual, pues decía más el otro día, la Fed también presionaba a Elon Musk, ¿no? Para que la Fed rebajara los tipos de interés. Claro, Tesla es una compañía cuyos beneficios están lejanos en el tiempo y, por tanto, el peso de esos beneficios con el aumento del tipo de interés es muy alto, ¿no? Y apenas cuentan. Entonces, bueno, dejando de lado a Cathie Wood, que es una persona a la cual no tengo ningún tipo de simpatía, no me parece una persona rigurosa, te diría que el tema de los inventarios es normal, ¿no? Yo creo que es parte de eso, el mercado lo ha descontado, ¿no? El aumento de la oferta de estos bienes que no se venden porque se está recogiendo además, bueno, porque hay una ralentización, hay una caída en ventas del 5 o 10%, disminuye los precios y es más de lo mismo, es desinflación, ¿no? Esto es lo que quería la FED, subiendo los tipos de interés, y estamos teniendo estos resultados. Es que hasta ahora, yo a este año le llamaría, perdóname la expresión, el año de lo obvio, ¿no? Porque todo lo que ha pasado ha sido obvio hasta ahora. Es decir, la FED ha subido los tipos como nunca los había subido, y en eso estoy de acuerdo con los dos compañeros, exageradamente, ¿no? Nervioso a la FED también. Yo creo que tiene el partido, yo voy un poco más allá y creo que tiene el partido controlado, ¿no? Y creo que obedece a una estrategia de exportar inflación y pagar más esa deuda que tiene máxime ahora, que tiene un gobierno que es el más populista de la historia, ¿no? Pero la realidad es esa, la realidad es que la FED ha querido provocar desinflación o deflación y lo está consiguiendo, ¿no? Y eso se nota, entre otras cosas, pues en el stock de inventarios de prácticamente todas las empresas, incluso empresas que venían vendiendo a un buen ritmo y que se los están comiendo ahora, aunque no son capaces de dar salida a esas materias primas, ¿no? Gracias, Gustavo. Guillermo, ¿qué opinas sobre esto? Bueno, la recesión, que es lo que más o menos estamos, yo creo, de acuerdo, hacia el escenario hacia el que caminamos, la recesión mata la inflación. Eso, un escenario de esta inflación, recesión con un decrecimiento económico, es no improbable. Ahora mismo no se contempla. La economía, sistema financiero, consumo, empleo, son variables que están bastante sanas. De ahí que, efectivamente, si vamos hacia una recesión, no os preocupéis que vamos a tener una inflación muchísimo más baja. Habéis citado la vivienda se está controlando, la venta de coches especialmente de segunda mano en Estados Unidos también. El tema energético lo dejamos aparte porque ya se ha comentado y es evidente que no va a ser el problema para Estados Unidos, por supuesto, pero tampoco para Europa, porque poco a poco se va a ir reconduciendo, a excepción del tema del gas y las industriales alemanas y demás, y en Italia también. Pero todo eso nos lleva a pensar que desde el punto de vista de las empresas, que son las que al final muestran unos resultados que deben ser reflejados en las cotizaciones, en los mercados organizados, en las bolsas en este caso, pero también en los mercados de bonos, todo eso efectivamente está dañando la normal evolución empresarial corporativa de todas las compañías, tanto desde el punto de vista de sus beneficios como el riesgo que podemos llegar a tener de atención al servicio de deuda. Entonces, conclusión final en esta materia, intentemos controlar el daño a la economía, porque igual nos encontramos en un escenario en el que el daño a la economía no es daño a la economía desde el punto de vista de la inflación, las variables macro, es daño a la microeconomía, es daño a las empresas, es creación de desempleo y es problemas con la atención del servicio de deuda de muchísimas compañías, y no hablo, por supuesto, de las de alto rendimiento del high yield, ¿no? Entonces, ese escenario debería ser evitado y se puede evitar, pero desgraciadamente le tenemos que asignar una probabilidad vista la agresividad de los banqueros centrales, que por ahora no tiene visos de frenarse, y esta semana lo podremos confirmar. Y aquí me gustaría matizar, ¿no? Un tema que creo que es importante, y es que en este escenario, el otro día veíamos el PMI como había mejorado mucho en el sector servicios en Estados Unidos, casi estamos no en niveles de recesión, sino en niveles de expansión, y es muy curioso porque esta partida que más se está beneficiando es las empresas grandes, ¿no? Que apenas están viendo muy
de una manera muy suave se están viendo perjudicadas, ¿no? Y los datos de PMI no del Standard & Poor's 500, sino del ISM, el otro día decían, pues la situaban en 57, 58% de crecimiento. Es decir, que los CEOs de las empresas se mantienen muy optimistas. Claro, y es normal, porque tienen una capacidad muy grande o una elasticidad muy alta de trasladar inflación a precios finales, ¿no? Pero lo que dice el compañero, quien más va a sufrir o quien más está sufriendo este escenario de tipos de interés altísimos son las microcaps y las empresas pequeñas, pues que apenas pueden o no tienen sensibilidad de costes a precio final, ¿no? O de trasladar esa inflación al consumidor, ¿no? Ahora profundizamos sobre esto. Miguel, ¿qué opinas sobre todo esto que estamos Bueno, comentando? antes me he quedado un poco lejos, pero sí que creo que Katie Woods merece un pequeño comentario. Miraba unas notas del 26 de septiembre, no sé al día de hoy cómo va, pero analizaba su situación el 26 de septiembre. A 26 de septiembre la señora Woods llevaba perdido solamente un 70% en el year on year. Eso traducido en números, son 55.000 millones de dólares. Por menos en muchos sitios te han cortado la cabeza. Entonces, a mí lo que diga cuando analizas su cartera es una cartera basada simplemente en especulación, muchísima biotecnología, cosas de estas que se supone que suben y nunca nadie tiene claro si realmente van a ganar dinero o no. Por lo tanto, yo comparto la opinión, lo que diga Cathie Wood, particularmente a mí no me vale de absolutamente nada. Yo creo que creció al calor de que, bueno, pues tuvo acierto en el COVID, porque Cathie Wood no es una chavala de 30 años, tiene 60 años, es decir, que lleva en esto ya algún tiempo que otro. Es coetánea mía, o sea que... luego, el tema de los inventarios tiene un segundo problema. Yo de mis 40 años de carrera, la mitad de ellos los tuve en las grandes multinacionales, es decir, pagando nóminas. Y en algunos casos con muchísima gente, desgraciadamente, a la que pagaba la nómina. Y digo desgraciadamente porque al final es el peor momento del mes, ¿no? Y los inventarios tienen un problema doble, que es muy importante. El primero, llega un momento en que tienes dificultad de almacenamiento. Dices, eso es una tontería. No, de tontería nada. Tienes una dificultad muy importante de almacenamiento. En segundo lugar, porque si tú no eres capaz de sacar, tienes que renegociar con tus proveedores los productos que te tienen que enviar, cosa que obviamente te crea un problemón a medio y largo plazo, porque a corto se lo cortas, pero después me van a servir. Y en tercer lugar, de producción, con lo cual tienes que llegar a acuerdos con los trabajadores. Es decir, cuando tú tienes unos inventarios tan elevadamente altos, tienes unos problemas gravísimos que se te generan en el corto. Y aparte de que normalmente eso te provoca un problema en la caja de 3 pares de narices, porque tu capital circulante, tu working capital, no va como tú quieres que vaya. Por lo tanto, te encuentras con que o bien tienes que renegociar tus pagos o bien tienes que conseguir una financiación extra a unos tipos elevados. Es decir, esto no hay por dónde cogerlo. Cuando los inventarios son altos, las empresas sufren y sufren muchísimo. Entonces, eso se termina viendo de alguna manera en tu cuenta de resultados. Lo puedes maquillar, le puedes dar una forma, pero se ve y es complicadísimo. Y digo porque yo personalmente, como director general, lo he sufrido. Nos hemos encontrado con necesidad de mandar producto de un país a otro con una barbaridad de costes, simplemente porque es que no teníamos otra salida. Entonces, eso es un problemón que el dato que has puesto antes se manifiesta. Y luego, coincido totalmente. Una cosa es la gran compañía que puede sufrir en determinados mercados, pues porque vendo, y en los mercados, pues estoy muy diversificada, y en mercados del euro pues están con mayores problemas y por lo tanto tengo menor demanda y además tengo problemas de divisa, con que ¿quiénes son mis clientes? Porque como mis clientes sean pequeñas compañías, esas van a estar muy afectadas, muy afectadas por los tipos de interés. Y el problema no es que estén afectadas, es que pueden desaparecer. Y perder un cliente, luego lo puedes intentar captar con tus equipos comerciales, pero si ha desaparecido, no hay captación posible. Es decir,
La política de los bancos centrales en los tipos de interés tiene muchas afecciones, mucho más allá de lo que podemos considerar de datos de los que vemos. Cuando llegas a la microeconomía de la que comemos, tiene muchísimas afecciones. Gracias, Miguel. Gustavo, creo que querías hacer referencia a algo. Sí, es que me parece muy interesante lo que ha dicho él, ¿no? Que además quería puntualizar que lo que dice efectivamente es real, ¿no? Y es que al aumentar la oferta de inventarios los costes se aumentan, ¿no? Y además hay una correlación muy clara entre la curva de contango, que es la que, pues la que recoge los costes de almacenamiento en el futuro con respecto al spot o al contado del precio, y la disminución del free cash flow de la compañía en el corto plazo, o sea, del fondo de maniobra, ¿no? Que muchas empresas, cuando se produce un exceso de inventarios que no salen a la venta, necesitan financiar parte del activo circulante con el activo fijo, el activo más a largo plazo, ¿no? Es decir, que tienen problemas de liquidez en el corto plazo como consecuencia de lo que ha dicho el compañero. Me parece muy interesante porque yo he visto muchas gráficas en las cuales hay una correlación clarísima entre problemas de working capital o caída de free cash flow en el corto plazo y curva de contango pendiente más positiva, ¿no? Pues os iba a preguntar, no sé, Guillermo, si quieres recalcar algo sobre lo que hemos comentado. No, coincido. Bueno, el efecto cascada que tiene una subida de inventarios indeseada es tremendo, pero tremendo para la compañía, para el sector y para la propia economía, con lo que creo que está todo dicho. Y bueno, veremos los próximos datos, ¿no? Pero los que has mostrado son llamativamente malos. Pues poniendo esto en contexto, ya que hemos dicho, oye, estos inventarios al final van a hacer efecto a los costes, van a hacer efecto al flujo de caja, mi siguiente pregunta va relacionada con cuál es el precio que estamos pagando, si el precio es correcto ahora mismo, esas valoraciones están en niveles atractivos o todavía siguen altos. Quiero poneros ahora en pantalla, bueno, esto es del último informe de JP Morgan, donde se ve, vamos, básicamente sacar la medida del forward pair, que ahora mismo el S&P 500 está a 15 veces, más o menos, ese beneficio esperado a 12 meses. Y en cambio el CAPE, lo que es el Shiller Ratio, está todavía en 27 veces, más o menos, que estaría más o menos en su media de 25 años. Sí que es verdad que en las pequeñas estamos viendo una mejor valoración que en las grandes. Antes Gustavo creo que lo ha comentado, que las grandes estaban sufriendo menos ahora esa contracción del múltiplo. Os quería preguntar, ¿es el 15 veces forward pair una medida atractiva si recogemos el índice S&P 500 o todavía puede quedar un ajuste? Miguel, por favor. Yo os cuento lo que ha dicho Jeremy Dimon, el presidente de JP Morgan, hoy, que considera de que todavía queda una caída del 20%. El problema es que lo diga Dimon y no lo diga yo, es que lo que diga yo no va a ninguna parte. Lo que diga Jeremy Dimon no solamente tiene un impacto mundial, sino que además, como ellos mueven los grandísimos fondos de inversión, pues junto con los BlackRock y toda esta gente, si ellos opinan de esta manera, me imagino que Jeremy Dimon no se ha levantado de la cama y ha dicho eso, sino que todo su equipo de analistas y estrategas lo han tomado así en las reuniones que deben de tener, pues se habrán puesto lo más cortos posibles en sus posiciones. Claro, cuando esta gente habla así, normalmente las cosas terminan ocurriendo. Y ocurren porque tienen que ocurrir o porque las hacen que ocurran. Entonces, independientemente de que 15 de PER del S&P sea ya una cifra más o menos barata para los datos históricos, cuando alguien que mueve el mercado te dice que probablemente haya una caída o que quede una caída de hasta el 20% o del 20%, es para pensárselo mucho para decir que está barato o no está barato. Gracias, Miguel. Gustavo, ¿opiniones sobre esto? Bueno, yo no he aprendido a no hacer absolutamente nada de caso ni a los presidentes de JP Morgan, ni de Goldman Sachs, ni nada de nada, porque yo siempre, con el paso del tiempo, me he dado cuenta que había intereses ocultos, ¿no? Entonces, bueno, hace 2 años me acuerdo cuando estábamos en pleno COVID, que gestores importantes como Bill Ackman decían que el mundo se acababa y bueno, y eso no era bueno, ¿no? Para comprar barato, ¿no? Cuando veías el Standard & Poor's 500 que llegó a 3.000 o... A ver, si queremos comprar barato, tenemos que comprar cuando hay una situación de mercado hostil, ¿no? Eso es así, si no, no vas a conseguir comprar barato. Dicho esto, a mí comprar
al 7 o 7,5% de rentabilidad anual nominal las 500 empresas más importantes de Estados Unidos, me parece que es una buena compra, al margen de que se puedan poner al 10% de rentabilidad en 2 años. Pero es que, mira, yo siempre pongo el ejemplo. Si yo veo un piso en el Paseo de la Castellana de 100 metros cuadrados al lado de Santiago Bernabéu, que en una situación normalizada está costando al precio final del público unos 500, 600.000 euros, y yo lo veo por 300.000 o 350.000 euros, cualquier ciudadano normal lo va a comprar y no va a decirle al vecino, no, vamos a esperar que hay mucha crisis a ver si cae a 200.000 euros. Eso no existe. Eso solamente pasa en la bolsa. Y es la irracionalidad del corto plazo. Yo jugar al tema del timing nunca sale bien. O sea, me parece que es tremendamente complicado y tiene que ver mucho con la suerte. Y ya decía Peter Lynch, ¿no? Famoso gestor Value Investing, era el gestor de Magellan, que se había perdido mucho más dinero preparándose para las correcciones que las propias correcciones. Entonces, bueno, yo me siento Pero cómodo. perdona, es que la diferencia entre el piso y la bolsa es que el piso te lo quitan. Es decir, siempre hay algo más interesado y por ahí te lo compra. En la bolsa hay tal volumen de acciones a cotizar que puedes esperar en el caso de que desees esperar, obviamente, ¿no? No te quito la razón. Y ya en junio yo decía que era una buena oportunidad para comprar. Lo que ocurre es que también luego dije lo que ocurrió. Yo no me esperaba que Putin fuese a perder la guerra y que se fuese a liar la que se está liando. Yo en ese momento... Sí, pero es que siempre vamos a tener cosas en el mercado. Desde el año 2020 hemos tenido 4 cosas muy claras. Hemos tenido la guerra, hemos tenido la pandemia, luego hemos tenido la inflación, luego hemos tenido la guerra, ahora tenemos la subida de tipos de interés y mañana vamos a tener a Kim Jong-un lanzando un misil. Si es que eso es así, es que el mercado, la volatilidad es inherente al mercado. Ahora bien, la irracionalidad del corto plazo, la volatilidad la ve como un problema y los inversores que vamos a largo plazo, que estudiamos las compañías y que nos gusta lo barato, aprovechamos esa volatilidad para comprar. Y yo respeto, por supuesto, tu opinión. ¿Qué más quisiera yo que saber que mañana el Standard Poor's 500 se va a PER 5, a PER 6? Joder, no compraría jamás. Lo que sé es que hoy está PER 15 y ayer estaba PER 20. Si estaba contento ayer con PER 20, ¿cómo no voy a estar contento ahora con PER 15? Al margen de los elementos exógenos que hay en la economía. Pero bueno, ya sabemos que las economías de escala son las que son, el ser humano necesita crecer y progresar, y por muy mal que se den las cosas, el año que viene va a haber un iPhone 15 y el siguiente un iPhone 16. Y yo es lo que trato de analizar, ¿no? Pues Guillermo, algo que aportar a este debate sobre ese PER 15 forward, porque todavía podría cambiar ese PER y resultar no ser 15 si los beneficios no cumplen. Pero ¿cómo lo ves ese nivel de valoración? Bueno, los PERs de los índices hay que siempre tener presente que son bastante difusos a la hora de interpretar realmente el poder de una economía o el fondo de mercado. Entre otras cosas, el S&P ya sabemos que más de un tercio está basado en una serie de compañías, las grandes compañías tecnológicas y de comunicación, las cuales sesgan totalmente, para bien o para mal, los indicadores, sea el PER u otros. Dicho eso, para mí hay dos realidades. La primera, que la sobreventa del mercado de acciones en general, pues bueno, es una realidad y puede ir a más, por supuesto que puede ir a más, pero luego tenemos el tema que no le hemos hablado del sentimiento de mercado. Para mí el fondo del problema actual, tanto en bonos como en acciones, especialmente en acciones, es que el sentimiento de mercado es negativo de manera extrema, por parte del inversor, por parte en general de todos los intervinientes en el mercado. Con un sentimiento de mercado tan negativo, ya puedes ofrecer o ya puede el mercado mostrar un PER bastante favorable. Que no os preocupéis, que el PER no va a ser un motivo de compra y de atracción de dinero y de compra de acciones. El sentimiento de mercado se mueve por una serie de elementos basados en la confianza, que ahora mismo están muy lejos de volver a lo que sería, vamos a poner, un estadio convencional o normal y una prima de riesgo razonable con un entorno macro como el que teníamos hace unos cuantos meses y que nos estamos cargando, especialmente, como decía antes, desde los bancos centrales, ¿no? Entonces, si ese sentimiento de mercado no varía mejor, el PER de verdad no es irrelevante, ni muchísimo menos,
pero no creo que sea la principal variable, y máxime un PER de un índice cuando hoy en día efectivamente, y a los hechos nos remitimos, y podemos poner carteras públicas de fondos de inversión, la selección de compañías es fundamental, la dispersión de resultados es enorme y el poder de verdad intentar tener una gestión activa que te no inmunice, porque eso es muy difícil y casi imposible, pero sí te consiga un poquito atemperar y proteger de determinados movimientos de mercados como los de la semana pasada, que en 2 días de súper subidas se perdió al final de semana casi todo, pues ese tipo de gestión es la que hoy viene bien. Repito, independientemente del PER, suma más el elemento de la sobreventa y sobre todo el del sentimiento de mercado extremadamente negativo. Pues Guillermo, ya que has comentado el sentimiento de mercado, vamos a hablar de eso. Última pregunta que os hago. Por favor, seamos breves porque ya no nos queda mucho tiempo y quiero escucharos a los tres vuestra opinión. Sobre el sentimiento de mercado, creo que la próxima noticia más importante va a ser este jueves. Bueno, el miércoles tenemos dato del PPI, inflación desde el punto de vista del productor, pero el jueves tenemos la importante, la que está esperando el mercado, esa inflación del consumidor. ¿Qué esperáis para este dato de CPI? Y ya también aprovecho para preguntaros sobre la próxima reunión de la FED. Miguel, vamos contigo primero. Pues mira, la inflación media durante el mes de agosto ha sido en Estados Unidos ha caído aproximadamente un 3% de media, ¿de acuerdo? Pero el problema es que durante el tiempo que llevamos de octubre ha subido un 5%. Obviamente es debido al impacto del petróleo. Durante también ese tiempo los alimentos frescos y otros alimentos han bajado, lo cual me hace pensar que la inflación que van a publicar puede estar escasamente por debajo de 8 o por ahí, 7,8, 8, es decir, algo que el mercado puede interpretar como que la inflación se está conteniendo. Lo que pasa es que desgraciadamente tengo la sensación de que esto cambia mucho o en octubre va a ser el rebote contrario. Gracias, Miguel. Gustavo. Estás silenciado, Gustavo. Perdón, yo estoy en línea con él. Creo que no vamos a ver todavía una bajada gorda de inflación. Hay que distinguir entre la subyacente, la que no tiene en cuenta la energía y los alimentos, y la normal. La normal, como bien dice, este mes no, pero el próximo mes sí que va a afectar el precio del petróleo. Pero no olvidemos que el próximo mes tenemos un cambio de base muy importante, y es que la inflación en septiembre del 2021 ya estaba al 6%, con lo cual vamos a empezar a ver inflaciones en el 3 o 4%, y eso siempre va a ser un argumento para que la FED recule, ¿no?, en su política hawkish, que yo creo que el pivot de la FED está al caer ya, precisamente por lo que se ha hablado aquí, ¿no?, porque está siendo demasiado agresiva y bueno, tampoco le interesa, ¿no? Y muchos bienes de consumo y bienes de servicio pues ya han caído bastante de precio, ¿no? Pues gracias, Gustavo. Nos quedamos con ese pivot. Guillermo, por tu parte, ¿qué esperas para este dato? La inflación, el dato general va a ser favorable en Estados Unidos, es decir, se va a mostrar una bajada significativa, pero el dato de inflación subyacente, que es el más relevante, yo creo, en estos momentos para la Reserva Federal, no va a bajar lo suficiente debido a que hay una serie de componentes de la inflación cuya, especialmente se han citado aquí, temas ligados a la vivienda, temas ligados a la venta de coches, que todavía no han reconducido a la baja sus precios. Es ese dato el que puede permitir, entre comillas, que la FED mantenga ese mensaje agresivo, que no viene nada bien a los mercados, ni a la economía, ni al sentimiento. Pero me temo que va a ser así. La inflación subyacente es la que va a marcar la pauta de la FED y esa pauta va a seguir siendo agresiva. Pues nos quedamos con ese mensaje, Guillermo, la inflación subyacente, la importante, la que la FED va a vigilar y con lo que le va a permitir ser todavía agresiva. Oye, muchas gracias a los tres, Miguel Ángel, Guillermo Santos y Gustavo Martínez. Muchas gracias por estar con nosotros esta noche. Ha sido totalmente un placer tener vuestro tiempo, vuestra disponibilidad, y espero veros próximamente en el próximo debate con otro tema, pero también debatiendo. Muchas gracias. A vosotros. Hasta luego, muy buena noche. Gracias. Adiós, muy bien.